Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para estar abriendo nuestras Biblias en el libro de los Salmos, Salmo 13, allí estaremos refiriéndonos al texto de las Sagradas Escrituras. De modo que si tiene su Biblia, le invito para abrir su Biblia en el Salmo 13 y estaremos dando lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos así la bendita, la santa palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerto, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia, Jehová, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Oramos al Señor, amén. Padre, queremos agradecerte por cuanto que nos has dado traer, Señor, la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado el momento en que hemos de estar compartiendo la exposición de la misma, el ruego en oraciones que nos sea concedido la gracia, Señor, de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, para que podamos hablar de un modo sencillo, claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo y que en ellos seamos edificados. Señor, confiamos en la acción del Espíritu Santo y que por medio de los dones, Señor, tú has de traer el crecimiento e edificación a la iglesia. Confiando en ello, te damos gracias por Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, el poder leer la Biblia y que nos sea dado entendimiento, verdaderamente es un milagro, es una bendición de parte del Señor. Porque si bien la Biblia no es un libro que uno no pueda entenderlo, ya que cualquiera que puede leer un periódico, pueda leer una novela o pueda leer un libro de historia, va a poder entender la Biblia. Pero una cosa es entenderlo en forma intelectual y otra cosa es poder entenderlo con la revelación que da el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que comienza a guiarnos hacia toda la verdad y a medida que nos va dirigiendo es como que nos ayuda por medio de las Sagradas Escrituras a poder entender todo el propósito del Señor. Y en estos días estoy estudiando el libro de los Salmos, y llegado a este Salmo que pareciera que cuando uno lo lee simplemente
es una plegaria de una súplica a Dios para ser liberado de los enemigos. Pero nosotros podemos mirar, hermanos amados, que también tenemos enemigos de nuestra alma, y que uno de los enemigos de nuestra alma es el diablo, el cual oscurece el entendimiento, el cual actúa en la carne, amén, actúa en las pasiones, en las concupiscencias. Por eso dice la Escritura que ninguno cuando es tentado diga ser tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado de sus propias concupiscencias. Y la Biblia nos habla que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la vista, la vanagloria del mundo, no proceden del Padre, sino que proceden del mundo, y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Entonces nosotros podemos mirar, hermano querido y hermana querida, que el enemigo del cristiano es el diablo, el cual incita a la carne que está contaminada por el pecado. Entonces, cuando nosotros miramos a nuestros enemigos, nuestra lucha no es con carne ni sangre, y nuestro campo de batalla es nuestro propio ser. La Biblia dice que nosotros tenemos un combate entre la carne y el espíritu, se mantiene un combate para que no hagamos lo que queremos. Entonces tenemos un campo de batalla en el cual hay un combate entre el espíritu y la carne. Por eso es que es muy glorioso cuando uno puede leer en base a la revelación que es dada por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios, porque ocurre un milagro, que es el milagro de la iluminación, que es el milagro del entendimiento, que es justamente de lo cual estaba pidiendo el salmista en el Salmo 13, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que el salmista comienza diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y esta parte de este salmo es muy importante. ¿Por qué? Porque la revelación nosotros la tenemos en la faz del rostro del Señor Jesucristo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4, verso 6. Si tiene su Biblia, me gustaría entonces que me pueda acompañar y que pudiéramos estar leyendo también el texto de 2 de Corintios en el capítulo 4, en el verso 6, para que podamos tener una comprensión más exacta de lo que el salmista estaba pidiendo, que es el milagro de la iluminación y lo que a nosotros nos acontece al mirar en el rostro del Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4, verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación en el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo o en la faz de Jesucristo. Si usted leyera solamente este texto de la palabra de Dios, este versículo, no tendría tal vez el entendimiento completo. Para que nosotros podamos tener el entendimiento completo, tenemos que remontarnos a lo que sucedió cuando Dios envió su palabra a la nación de Israel. Esto se remonta al monte Sinaí. Dice que cuando Moisés descendió del monte Sinaí en estar en cara a cara hablando con Dios, su rostro resplandecía de un modo tal que para que los hombres no fijaran la vista en el rostro de Moisés y de esta manera dejaran de confiar en Dios y entronizaran o tuvieran a Moisés por Dios, para que los hombres no fijaran la vista en el rostro de Moisés, Moisés tenía que cubrirse con un velo, lo cual también representaba el velo que tiene puesto la nación de Israel para que no le resplandeciera Cristo, para que no recibiera la iluminación de Cristo, para que el conocimiento de Cristo llegara por medio del Evangelio a nosotros que somos gentiles. Si no, Cristo sería solamente el Dios de Israel. Pero para que Cristo llegara a ser el Dios del mundo todo, a Israel le tuvo que endurecer el corazón, le tuvo que oscurecer el entendimiento, para que viendo no vieran y oyendo no oyeran,
y así no se convirtieran y fueran sanados, porque si ellos se convertían y lo establecían al Cristo como el Dios de Israel, se hubiera quedado la gracia y la bendición solamente en la nación de Israel. Pero Dios quería que la gracia y la bendición llegara al mundo todo. Amén. Por eso es que tuvo que oscurecer el entendimiento de la nación de Israel. Por eso que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, que traía la palabra de Dios, que traía el mensaje de Dios, su rostro resplandecía. Pero para que los hombres no fijaran su rostro, no fijaran la vista en su rostro, se tuvo que cubrir con un velo. Amén. Pero ¿qué es lo que nos dice este mismo capítulo de Corintios? Vamos a ir un capítulo más atrás. El capítulo 3 de Segunda de Corintios. Capítulo 3 de Segunda de Corintios. Y ahora vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Este es el velo del cual hablábamos recién. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y preste atención a lo que dice el verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ya el velo que cubría a Moisés, que no le permitía a los hombres ver la gloria de Dios, ya fue quitado. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. El entendimiento de ellos estaba embotado, estaba oscurecido por ese velo. Pero a nosotros, por la gracia de Dios, por eso comienza diciendo el verso 6 del capítulo 4, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. La luz nunca hubiera sido si Dios no hubiera dicho hágase la luz. Dios dijo hágase la luz y la luz fue. Simplemente por la palabra. Dios cuando dio la palabra, la luz fue. El mismo que cuando dio la palabra, la luz fue, es el que hizo resplandecer en nuestros corazones. Amén. El que hizo resplandecer en nuestros corazones para la iluminación en el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, como que miráramos cara a cara al Señor Jesucristo para ir siendo transformados a su misma imagen. Amén, para ir siendo transformados a su misma imagen. Entonces, cuando nosotros leemos, hermano querido y hermana querida, el Salmo 13, ¿hasta cuándo? Decía el salmista. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Aquellos que hemos recibido la iluminación por medio del Espíritu Santo y que nos resplandeció la gloria de Cristo, que hemos visto la gloria de Dios en la imagen de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, porque nosotros no le conoceríamos a Dios si no hubiéramos conocido a Cristo. La razón por la cual le conocemos a Dios es porque le conocimos a Cristo. Ahora, la razón por la que le conocemos a Cristo es por la voluntad de Dios. Por eso dice, el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el mismo, amén, que hizo resplandecer en nuestros corazones para la iluminación, para tener la visión clara del conocimiento de esta gloria, del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso dice, nadie viene a mí si no le es dado por el Padre. Y todo el que el Padre me ha dado, yo no le he hecho fuera. Amén. Todo lo que el Padre me ha dado, yo no le he hecho fuera. Y nadie viene a mí si no le es dado por el Padre.
Entonces lo que el salmista clamaba, ¿hasta cuándo te olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Usted y yo no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque Dios hizo resplandecer en nuestros corazones para la iluminación. Nosotros no somos de los que andamos por vista. No necesitamos ver una imagen, ni a Cristo en un madero, ni tampoco como el proselitismo que hacían los católicos con la imagen de Cristo diciendo, míralo y Él estará en tu corazón. Nosotros no necesitamos mirar, ¿por qué? Porque no andamos por vista, pero sí le conocemos y sí creemos en Él, porque el mismo que mandó y dijo que de las tinieblas hiciera la luz, mandó a que en nuestros corazones resplandeciera la iluminación para el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Se está dando cuenta la gloria que hemos recibido? ¿Está comprendiendo la gracia que nos ha sido concedida? La bendición que nos fue otorgada de parte de nuestro Padre Celestial al revelar a su Hijo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando le agradó a Dios el revelar a su Hijo en mí. El conocimiento de Cristo es una revelación. Los entendimientos se abren por obra y gracia de Dios. Por obra y gracia de Dios. El entendimiento es una revelación, es un misterio que está escondido, pero cuando a Dios le complace el revelar, corre el velo y lo que antes no se veía se comienza a ver claramente. Y en aquello en lo cual no se creía y por lo tanto no se podía aplicar, se comienza a ver claramente. Se cree y se puede aplicar para la vida cotidiana. Por eso es que venimos a la iglesia, por eso es que cantamos, por eso es que oramos, por eso es que servimos. ¿Por qué? Porque a Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación en la faz de Jesucristo. Y ya no con un velo como Israel, que cuando lee a Moisés no lo entiende, sino corrido ese velo y nosotros podemos verle a Cristo aún en el Salmo 13. Amén, como ahora le estamos viendo. Le estamos viendo en el versículo 1 del Salmo 13 a la gracia que nos fue concedida a nosotros en Cristo Jesús al iluminarnos y al hacer que resplandeciese la luz de ese conocimiento en nuestros corazones, por lo cual hemos aplicado el corazón para creerle a Dios. Amén. Porque hemos aplicado el corazón para creerle a Dios. ¿Cierto? Ahora mire lo que dice el verso 2 y preste atención del capítulo 13. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Cuando no se tiene la iluminación del conocimiento del Hijo de Dios, lo único que se puede traer es el consejo de uno al corazón. Y ese consejo muchas veces es con tristeza. Pero por cierto, no siempre es el consejo de uno, no siempre lo que yo estoy creyendo o lo que yo estoy pensando acerca de mí procede de mi corazón, sino que muchas veces procede del enemigo que me susurra al oído. Cuando yo no tengo la iluminación del conocimiento del Hijo de Dios, cuando no estoy creyendo, cuando no estoy mirando a cara descubierta, como por medio de la gloria, por la gloria de Dios y voy siendo transformado en la renovación del entendimiento, traigo el consejo del enemigo a mi corazón, que me dice que no valgo nada, que me dice que no soy nadie, que me dice que nadie me ama, que me dice que no puedo, que me dice que no lo voy a lograr. Eso es lo que comúnmente acontece en nuestro corazón y eso es lo que comúnmente produce en nosotros tristeza y aflicción cuando no vamos siendo transformados mediante la renovación del entendimiento, en la iluminación del conocimiento del Hijo de Dios. Pero cuando aplicamos el corazón para creerle a Dios, cuando aplicamos el corazón para confiar en Dios, cuando aplicamos el corazón para creer a su palabra, entonces ese consejo se va. Por eso la palabra de Dios nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que con altivez se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Entonces, ¿qué es la meditación que nosotros tenemos que traer? Hermanos, no podemos quedarnos con que todo lo que yo siento, todo lo que yo pienso, procede de mí. Yo estoy como un campo de batalla. O recibo la dirección de Dios por medio de la iluminación del Espíritu Santo, o voy a recibir el consejo del diablo que le va a aconsejar a mi mente y a mi corazón de que no valgo nada, que no soy nada, que no soy nadie, de que no lo voy a poder lograr, de que Dios se ha olvidado de mí, de que a todos pareciera que Dios lo escucha, pero a mí no me escucha. ¿Qué es lo que comúnmente traemos como consejo a nuestro alma y que nos produce tristeza y que creemos que es nuestro, pero verdaderamente no es nuestra esa voz, sino es lo que el diablo susurra a nuestros oídos queriéndolos convencer? Por eso tenemos que convencernos de lo que está escrito. Si Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha hecho que resplandeciera por la iluminación el conocimiento del Hijo de Dios, yo me voy a fortalecer y me voy a quedar con el conocimiento que tengo de Cristo. ¿Y qué es lo que me dice la Biblia? Que Cristo me ama. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Cristo murió y se entregó por mí. ¿Qué es lo que me dice la Biblia? Que Cristo ha vencido a todos mis enemigos y yo en Él soy un vencedor. ¿Qué es lo que me dice la Biblia? Que si Dios es por mí, no hay quien sea en contra de mí. Y el que no me negó ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no me dará todas las demás cosas? Y aún el Espíritu Santo ese se lo pido. Y el Espíritu Santo ya me fue dado, porque si no me hubiera sido dado el Espíritu Santo, no hubiera resplandecido el conocimiento del Hijo de Dios en mi corazón, ya que por medio del Espíritu Santo se derramó el amor de Dios a mi corazón, y el amor de Dios es Jesucristo. Si le tenemos que poner un nombre al amor de Dios, es el nombre de Jesucristo. Y la Biblia dice que por medio del Espíritu Santo el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Entonces, mire cómo en el Salmo 13 nosotros podemos ver la obra del Espíritu Santo, podemos ver la obra de Cristo, podemos ver la gracia concedida a la iglesia. Y en el verso 3 también hay algo que es muy importante, porque cuando nosotros no recibimos la iluminación, cuando no nos fortalecemos en el conocimiento del Hijo de Dios, ¿qué hacemos? Traemos un consejo al corazón, traemos una tristeza al corazón que no es nuestro consejo, sino que es lo que nos susurra el diablo, ¿cierto? Pero fíjese lo que dice el verso 3. Mira, responde, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerto. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerto. Qué maravilloso que es esto cuando lo leemos. ¿Saben por qué? Porque cuando leemos este versículo nos lleva a que podamos también entender otro versículo de la palabra de Dios en donde nos pueda dar esta gracia en el conocimiento del Hijo de Dios. Y en esta oportunidad me gustaría que abriera su Biblia en Efesios. En Efesios capítulo 5, verso 13. Efesios capítulo 5, verso 13. Tómese su tiempo, anótelo, búsquelo. Si está escuchando y tiene que volver a escuchar después, queda la grabación, vuélvalo a escuchar para que estas cosas se fijen en nuestros corazones. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Qué le recuerda esto? Lo que leíamos recién, ¿no es cierto? Mas Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, amén, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento del Hijo de Dios, ¿cierto? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Y el verso 3 del Salmo 13, ¿qué decía? Respóndeme, Jehová Dios mío, alúmbrame,
ilumíname, alúmbrame, ilumíname, alumbra mis ojos. ¿Para qué? Para que no duerma de muerto. Cuando alguien no recibe esta gracia, está muerto, espiritualmente está muerto. Amén. Aunque está vivo en este mundo, está muerto. ¿Por qué? Porque no tiene esta gracia. Pero Dios que mandó, que dijo que se hiciera la luz de las tinieblas, es el que hizo que se resplandeciera por la iluminación del conocimiento del Hijo de Dios en nosotros, pero en el rostro, ya sin el velo, ya sin el estorbo, ya mirando cara a cara. Amén, como un espejo, la gloria de Dios. Amén. Por eso nosotros podemos mirar a Cristo y podemos ver en Él la obra de Dios que se refleja en nuestras vidas para liberación, para salvación, para sanidad, para regeneración, para restauración de vidas. ¿Cuántas cosas podemos asociar por Cristo con nosotros? Amén. ¿Cuántas cosas podemos asociar en Cristo por nosotros? Podemos asociar la sanidad, la liberación, la restauración, la regeneración, la justificación, la santificación, todo eso por Cristo en nosotros. Amén. Por eso es que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Y ya estamos concluyendo. Para que no se diga, para que no diga el enemigo, lo vencí. Hay un combate, ¿no?, entre la carne y el espíritu, entre dos reinos. Amén. Hay una batalla entre dos reinos. El diablo vino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hay una batalla entre dos reinos. ¿Y qué es lo que estaba diciendo el salmista? Para que el enemigo no diga que yo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, dice. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me has hecho bien. Lo más lindo que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, pero nunca recibió la salvación, porque Cristo no había venido, nunca recibió la iluminación, porque el Espíritu Santo no resplandeció en sus corazones. El Espíritu Santo en ese tiempo venía sobre las personas y le inspiraba para ciertas actividades o para ciertas cosas, pero no permanecía con el hombre. Amén. En el único en que permaneció es en el Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan el Bautista, que estaba bautizando, dijo, para que le reconozcas al Mesías, cuando veas al Espíritu Santo descender en un hombre que permanece sobre él, ese es el Cristo. Y descendió en forma corporal como de paloma y permaneció sobre el Señor. Esa era la evidencia. Hasta que no se ofició la redención de la humanidad, el Espíritu Santo no reposaba sobre ningún hombre. El primer hombre sobre el cual reposó y permaneció fue en el Señor Jesucristo, porque era sin pecado. Y luego vino sobre la iglesia, ¿por qué? Porque Cristo había quitado el pecado. Como Cristo había quitado el pecado y había acabado con el pecado, pudo venir el Espíritu Santo sobre la iglesia y permanece con la iglesia. Por eso dice la Escritura que nosotros no necesitamos ser enseñados. ¿Por qué? Porque el Espíritu que reposa en nosotros nos enseña todas las cosas. Por eso es que es el Espíritu el que nos va dando la iluminación, el entendimiento, que nos permite tomar, por ejemplo, un salmo como el Salmo 13 y vincularlo o relacionarlo con la obra de Dios, con la gracia que le fue concedida a la iglesia. Pero el salmista escribía inspirado por el Espíritu Santo, pero esa obra todavía no se había consumado. Pero usted y yo podemos ver toda la obra consumada y confirmada por la palabra de Dios. Amén. Amén. Por la palabra de Dios. Podemos ver que Dios ya no esconde su rostro, ya Dios no se olvida de nosotros, sino que el mismo que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que mandó a que resplandeciese en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento del Hijo de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso dice, estando muerto en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es un milagro, no es algo que nosotros pudiéramos haber hecho. Si Dios no lo hacía, no había manera que pudiera hacer esto. Pero Dios lo hizo. Y la evidencia que fue hecho es usted, soy yo.
Amén. Quien hemos recibido la iluminación del conocimiento del Hijo de Dios y que creemos sin haberle visto. ¿Por qué? Porque ese conocimiento vino a nuestros corazones, no vino a nuestro intelecto. No necesitamos andar por vista, no hemos necesitado mirar señales. Recibimos la gracia en nuestros corazones, cumpliéndose en nosotros lo que la Escritura dice: en aquellos días haré un nuevo pacto y os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que nadie diga o conoce a Jehová, sino que cada uno me conocerá. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos, amados del Señor, cuán grande es la gracia que nos fue concedida al poder llegar al conocimiento de Jesucristo. Algo que anhelaba el salmista mientras cantaba, pero no lo pudo ver. Por eso el Señor Jesús dijo que hubieron reyes, hubieron príncipes que quisieron ver tan solo un día de los que nosotros estamos viendo y no lo pudieron ver. Pero usted y yo le estamos mirando como en un espejo a cara descubierta y vamos siendo transformados en su misma imagen, de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Alabado y santo sea el nombre del Señor por su obra. Alabado y santo sea el nombre del Señor por su gracia que nos fue concedida en Jesucristo. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te estamos muy agradecidos porque te complaciste en revelar a Cristo en nosotros y en dárnoslo a conocer por medio de la iluminación del Espíritu Santo para la manifestación gloriosa en estos tiempos de esta gracia que nos ha sido dada en Jesucristo, por lo cual te alabamos, te bendecimos, estándote agradecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,